Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a intrigar. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosa actriz que hemos visto brillar en tantas producciones, y de un reciente evento que ha captado la atención de la prensa y de sus fans. Se rumorea fuertemente que Demet ha tomado una decisión drástica y, digamos, bastante contundente respecto a un último recuerdo de su expareja. ¿Qué será eso que ha decidido eliminar? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre el proceso de sanación y el avance en la vida de una figura pública tan querida? Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, porque hoy vamos a desgranar este asunto con todo detalle. Prepárense para un análisis profundo y reflexivo. Como saben, la vida de las celebridades a menudo está bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos, incluso los más personales, pueden convertirse en noticia. Y es precisamente en ese terreno donde nos encontramos hoy con Demet Özdemir. Recientemente los medios turcos y las redes sociales se encendieron con la noticia de que Demet Özdemir habría tomado la decisión de eliminar o deshacerse de un último recuerdo significativo de su relación pasada con su ex, Oğuzhan Koç. Para quienes siguen de cerca su vida, saben que la relación entre Demet y Oğuzhan fue una de las más mediáticas y comentadas, y su ruptura, cuando ocurrió, dejó a muchos sorprendidos y con ganas de saber más. Ahora parece que Demet está dando un paso más allá, un paso que podría interpretarse como un cierre definitivo, un acto simbólico de dejar atrás el pasado para enfocarse en el presente y en su futuro. La noticia surgió a raíz de varios indicios, principalmente en el ámbito digital. Se ha observado que ciertos elementos que antes estaban presentes en sus redes sociales, o que se relacionaban directamente con su relación con Oğuzhan, han desaparecido o han sido retirados. No se trata solo de una simple publicación eliminada, sino de algo que se percibe como una limpieza deliberada. Imaginen la cantidad de fotografías, recuerdos digitales, incluso objetos físicos que una persona acumula durante una relación. Y cuando esa relación llega a su fin, el proceso de seguir adelante puede implicar, para muchos, la necesidad de deshacerse de esos recordatorios tangibles o virtuales. En el caso de una figura pública como Demet, estos recuerdos pueden ser aún más visibles y tener un impacto mayor en la percepción de sus seguidores. ¿Pero qué tipo de recuerdo podría ser este? La especulación es alta. Podría tratarse de un regalo significativo, una fotografía que antes compartían públicamente, o quizás algo aún más íntimo y simbólico. Lo interesante de este tipo de gestos es que, aunque parezcan pequeños detalles, a menudo reflejan un estado emocional y psicológico profundo. Eliminar un último recuerdo de un ex puede ser un acto de valentía, una señal de que se está listo para avanzar, para no mirar atrás, y para construir un nuevo capítulo sin las ataduras del pasado. Es una forma de reclamación personal, de reafirmar la propia independencia y de priorizar el bienestar emocional. Y pensando en esto, me gustaría invitarles a que reflexionen conmigo. ¿Alguna vez han pasado por una situación similar? ¿Han sentido la necesidad de eliminar algo que les recordara constantemente a una persona que ya no está en sus vidas? Es un sentimiento muy humano, ¿verdad? A veces guardamos cosas, objetos, fotos, mensajes, creyendo que son tesoros del pasado, pero en realidad, pueden convertirse en anclas que nos impiden avanzar. Y cuando una figura pública como Demet, que tiene una vida tan expuesta, toma una decisión así, nos da pie a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y cómo manejamos las rupturas. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre Demet Özdemir, ha interpretado este movimiento como una confirmación definitiva de que su relación con Oğuzhan Koç es agua pasada. Y no es para menos. Después de un noviazgo que generó mucho interés, una separación que sorprendió a muchos, y un periodo de incertidumbre, este acto parece ser la puntilla, el sello final a esa etapa de su vida. Es como si dijera, he cerrado ese capítulo, y ahora estoy lista para lo que venga. Y eso, sinceramente, es inspirador. Para nosotros como seguidores, es fascinante observar cómo estas personalidades navegan sus vidas personales. Nos muestran que a pesar de la fama y el éxito, también son seres humanos con sus propias batallas, sus propios procesos de sanación y sus propias formas de encontrar la paz. Y si bien no tenemos los detalles exactos de qué objeto o qué recuerdo específico ha sido eliminado, la intención detrás del acto es lo que resuena. Es un recordatorio de que el desapego, aunque a veces doloroso, es fundamental para el crecimiento personal.
Pensemos en las implicaciones para la vida de Demet. Si está eliminando recuerdos de su ex, es probable que esté enfocándose en sí misma, en su carrera, en sus proyectos futuros. Quizás esté abriéndose a nuevas oportunidades, tanto profesionales como personales. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser tan efímeras y a menudo mediáticas, ver a alguien tomarse el tiempo para procesar una ruptura y sanar de manera visible es algo que puede ser muy positivo. Nos da una visión de la fortaleza y la resiliencia que se necesita para mantener una vida pública mientras se atraviesan momentos personales difíciles. Además, este tipo de acciones también pueden ser un mensaje para sus fans. Un mensaje de esperanza y de empoderamiento. Les dice que está bien seguir adelante, que está bien dejar atrás lo que no les sirve, y que la vida continúa, a menudo trayendo consigo nuevas alegrías y nuevas experiencias. La forma en que Demet maneja su vida privada, dentro de lo que se hace público, puede ser un reflejo de sus valores y de su manera de afrontar los desafíos. Y en este caso parece que su enfoque está en la autocompasión y en la construcción de un futuro sólido, libre de las sombras del pasado. Es importante recordar que aunque la información provenga de la prensa y las redes sociales, siempre hay un grado de especulación. Sin embargo, cuando varios indicios apuntan en la misma dirección, es difícil ignorar la posibilidad de que haya una verdad detrás de los rumores. Y en este caso, la eliminación de un último recuerdo suena a un gesto con una carga emocional y simbólica muy fuerte. No es un borrado casual, sino un acto deliberado que marca un antes y un después. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Principalmente que el proceso de superar una ruptura es personal y varía de persona a persona. Para algunos puede ser un proceso largo y lleno de altibajos, mientras que para otros puede implicar gestos más definitivos como este. La clave está en encontrar lo que funciona para uno mismo para poder sanar y avanzar. Y en el caso de Demet Özdemir, parece que ha decidido que este es su camino. También nos recuerda que las redes sociales, si bien son una herramienta de conexión, también pueden ser un registro de nuestras vidas. Y cuando esa vida cambia, a veces necesitamos hacer una limpieza digital para alinearnos con nuestro presente. Es una forma de controlar la narrativa de nuestra propia vida y de asegurar que lo que compartimos con el mundo sea un reflejo de quiénes somos hoy, no de quiénes éramos ayer. La eliminación de recuerdos es un tema complejo que toca fibras sensibles en la experiencia humana. Cuando finaliza una relación, especialmente una que ha sido significativa y pública, los objetos y las huellas digitales que quedan pueden sentirse como anclas que nos impiden avanzar. Demet Özdemir, al aparentemente deshacerse de un último recuerdo de su expareja Oğuzhan Koç, está realizando un acto de autosanación que resuena con muchas personas que han pasado por experiencias similares. Este gesto, por sutil que sea, envía un mensaje poderoso sobre el deseo de cerrar ciclos y reenfocar la energía en el presente y el futuro. La naturaleza exacta de este último recuerdo es, por supuesto, objeto de conjeturas. Podría ser una fotografía icónica que solían compartir, un regalo especial que tenía un significado profundo, o incluso algo más abstracto que representara un hito en su relación. Lo que es innegable es que este objeto o imagen ha adquirido un peso emocional que Demet, en este momento de su vida, considera necesario liberar. Este proceso de desapego no es una falta de respeto al pasado o a la persona con la que se compartió, sino más bien un acto de autocuidado y de priorización del propio bienestar. Es importante destacar que las celebridades, a pesar de su exposición pública, experimentan las mismas emociones y desafíos que el resto de nosotros. Las rupturas, por dolorosas que sean, son universales. La diferencia radica en la intensidad del escrutinio público al que están sometidas. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada interacción puede ser analizada y comentada. Por lo tanto, un acto de sanación como este, realizado por una figura pública, adquiere una dimensión adicional, convirtiéndose en un punto de reflexión para miles de seguidores. Los medios turcos, con su aguda sensibilidad para las noticias del corazón de sus estrellas, han interpretado este gesto como la prueba definitiva de que la relación con Oğuzhan Koç ha llegado a su fin de manera inequívoca. Esta interpretación se basa en la idea de que deshacerse de los últimos vestigios de una relación es un paso crucial para pasar página. Es una declaración tácita de que la energía invertida en esa relación ya no es necesaria, y que la atención debe dirigirse hacia nuevas experiencias y oportunidades. La relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue sin duda una de las parejas más seguidas y comentadas en Turquía.
Su química en pantalla y su aparente idilio fuera de ella capturaron la imaginación del público. Por ello, su separación fue recibida con sorpresa y una oleada de especulaciones. Ahora, este acto de eliminación de recuerdos sugiere que Demet está tomando las riendas de su narrativa personal, decidiendo activamente qué elementos de su pasado la acompañarán en su camino. Este proceso de desapego puede ser increíblemente liberador. Nos permite crear espacio para nuevas experiencias, nuevas relaciones y un crecimiento personal continuo. Cuando nos aferramos a recuerdos de relaciones pasadas, corremos el riesgo de quedar atrapados en un ciclo de nostalgia o arrepentimiento, lo que dificulta la apertura a las posibilidades que ofrece el presente. La decisión de Demet de limpiar su espacio, tanto físico como digital, es un testimonio de su fortaleza y su determinación para avanzar. Además de la sanación personal, este gesto también puede ser interpretado como una forma de empoderamiento. Al tomar una decisión consciente y deliberada de dejar atrás algo que representa una parte de su pasado, Demet reafirma su autonomía y su capacidad para moldear su propio futuro. En un mundo donde las mujeres, y especialmente las mujeres en el ojo público, a menudo enfrentan presiones para conformarse a ciertas expectativas, actos como estos son un recordatorio de la importancia de priorizar el propio bienestar y tomar decisiones que se alineen con los valores personales. Desde la perspectiva de sus seguidores, este tipo de acciones son valiosas porque ofrecen una visión más humana y relatable de las celebridades. Nos recuerdan que detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, hay personas reales que navegan las complejidades de la vida, incluyendo el dolor de las rupturas y la búsqueda de la felicidad. La forma en que Demet maneja su vida privada, incluso en los detalles aparentemente pequeños, puede servir de inspiración y de ejemplo para muchos. Es fundamental recalcar que si bien la información proviene de fuentes mediáticas y redes sociales, siempre existe la posibilidad de interpretaciones erróneas o exageraciones. Sin embargo, la consistencia de los indicios y el significado inherente de tales acciones sugieren que hay una verdad subyacente. La eliminación de un último recuerdo no es algo que se haga a la ligera, suele ser un acto premeditado y cargado de simbolismo. ¿Qué podemos aprender de todo esto, no solo sobre Demet Özdemir, sino sobre nosotros mismos? En primer lugar, nos enseña que el proceso de superar una ruptura es profundamente individual. No hay una fórmula mágica ni un plazo establecido. Para algunos puede ser una transición gradual, mientras que para otros, como parece ser el caso de Demet, puede requerir gestos más decisivos para marcar el final de una etapa y el comienzo de otra. La clave reside en encontrar las estrategias de sanación que resuenen con cada uno de nosotros. En segundo lugar, este incidente subraya el poder y la influencia de las redes sociales en nuestras vidas. Lo que compartimos en línea se convierte en un archivo de nuestras experiencias. Cuando nuestras vidas cambian, a veces es necesario revisar y curar ese archivo para asegurar que refleje nuestro presente y nuestras aspiraciones futuras. La limpieza digital se convierte en una extensión de la limpieza emocional. En definitiva, la noticia de que Demet Özdemir ha eliminado el último recuerdo de su expareja es más que un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de un proceso de cierre personal, de un acto de autocuidado y de un paso audaz hacia adelante. Es un recordatorio de la fortaleza que se necesita para tomar decisiones difíciles, para priorizar el propio bienestar y para construir un futuro libre de las ataduras del pasado. Este gesto, aunque íntimo, tiene un impacto resonante en su imagen pública y puede inspirar a muchos a emprender sus propios viajes de sanación y autodescubrimiento. Para ir concluyendo, hemos explorado la reciente noticia sobre Demet Özdemir y su supuesta eliminación de un último recuerdo de su expareja. Hemos discutido el significado de este acto en el contexto de las relaciones y el proceso de sanación, especialmente para figuras públicas. Vimos cómo la prensa y los fans han interpretado este movimiento como un cierre definitivo y un paso hacia adelante en su vida. Y reflexionamos sobre las lecciones que podemos extraer de estas experiencias humanas universales, incluso cuando ocurren en el mundo del espectáculo. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado pie a sus propias reflexiones. Me encantaría saber qué opinan sobre esto. ¿Creen que este tipo de gestos son importantes para cerrar ciclos? ¿Han tenido ustedes experiencias similares? Dejen sus comentarios. Abajo me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor,
no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!